Debemos pensar en que en el momento en que llega a nuestros oídos la posibilidad de un conflicto, lo primero que tenemos que exponerle a las personas es, fíjate que existen muchas otras posibilidades, además de los medios jurisdiccionales, que pueden ofrecerte muchas más ventajas para solucionar el conflicto en menor tiempo, con menores gastos, pero lo que tenemos que entender es que estos métodos alternativos de solución de controversias son producto de la autonomía de la voluntad de las personas y que al ser producto de la autonomía de la voluntad de las personas tienen una naturaleza jurídica desde mi punto de vista contractual. Son ellas las que deciden de manera unilateral que ellas quieren solucionar sus problemas a través de alguno de estos medios. No se resuelven los asuntos en representación del pueblo, se resuelven los asuntos con la técnica jurídica adecuada para dar certeza jurídica, para dar seguridad jurídica. Entonces, la legitimación de los juzgados, de los jueces y de los magistrados, yo siempre he dicho, se legitiman día a día con sus resoluciones. Margarita Luna Ramos inicia su carrera judicial en 1975. A partir de 1975, ha ocupado diversos cargos, todos los cargos del Poder Judicial. Ha hecho una carrera judicial, desde oficial judicial, la actuaría judicial, secretaria proyectista del Juzgado Cuarto de Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, secretaria proyectista en el segundo y tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, secretaria de estudio y cuenta de la primera y segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También Margarita fue juez segundo de distrito en materia administrativa en el entonces Distrito Federal. Margarita fue magistrada de circuito en el cuarto tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito. Fue propuesta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y designada por el Congreso de la Unión como magistrada en la sala de la segunda instancia del entonces Tribunal Federal Electoral durante el proceso electoral federal de 1994. Magistrada del tercer tribunal colegiado del primer circuito en materia administrativa, y en el 2003 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la nombró por oposición consejera de la Judicatura Federal. Para el año 2004, mi querida Margarita Luna Ramos, para beneficio de este país, fue designada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrita a la segunda sala de este alto tribunal, de la cual fue presidenta en el periodo 2006 a 2007. El periodo de Margarita concluyó en el 2019. Y no me resta más que decirte, Margarita, estamos sumamente agradecidos todos los que estamos aquí conectados. Te agradecemos infinitamente la deferencia que nos haces para participar con este tema tan importante respecto a la justicia alternativa. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias, Cris. Pues primero que nada, agradecerte a ti en lo personal por la invitación a participar en este acto inaugural de este colegio, pues que están haciendo a la vida jurídica de nuestro país. Y yo creo que la participación del foro, sobre todo hoy más que nunca, es importantísima para un magnífico desempeño de la abogacía que hoy tiene serios, muy serios retos. Pero pues de esto vamos a platicar y sobre todo pues los felicito a Cristi por esta iniciativa, por este nuevo reto que se impone en su carrera como abogada, pero pues que estoy segura, tanto ella como presidenta de esta nueva asociación y con este gran consejo que la acompaña, pues seguramente van a tener un exitoso y sobre todo muy pronto prestigiado nuevo colegio de abogados. Los felicito y les agradezco muchísimo la invitación para formar parte de este acto inaugural del colegio. Muchas gracias. Muchas gracias por pensar en mí.
Bueno, pues el tema que vamos a tratar es un tema, pues creo que tiene gran relevancia, sobre todo en momentos como los que hoy atraviesa nuestro país. Lo cierto es que hablar del papel de los medios alternativos de solución de controversias en estos momentos resulta tornarse realmente importante, realmente adquiere una dimensión diferente, creo yo. Antes de platicar de la importancia de estos medios, pues quisiera ponernos en contexto de la situación jurídica que nuestro país está viviendo en este momento y por qué razón los medios alternativos son en este momento mucho más importantes de lo que realmente pudiera pensarse en el cuanto se hizo la reforma constitucional del artículo 17. Por esta razón, mi plática la voy a dividir en tres grandes rubros. El primero de ellos es, pues no podemos dejar de hablar de lo que significa la situación actual de pues de los abogados de la justicia mexicana a partir de la reforma constitucional en materia judicial, saber pues los principales cambios. Yo creo que todos ustedes los conocen perfectamente bien, cuáles son las repercusiones de estos cambios que se han llevado a cabo, cuáles han sido los intentos para revertirla, cuál es el estado actual de esas impugnaciones y qué ha sucedido con precisamente este afán de tratar de que esta reforma no llegara a ver realmente la luz. Y bueno, otro rubro muy importante ya en este estado de cosas en el que hoy nos encontramos, en la idea de que, pues al parecer la reforma va, y la reforma está por empezar a implementarse, es más, ya empezó a implementarse. ¿Cuál es el papel de las y los abogados ante este reto de tal magnitud en nuestro sistema jurídico? Y por supuesto, en la actuación de los abogados, estas dos vertientes que se presentan como pues parte definitoria de su actuación, que es precisamente, por una parte, el intervenir en la solución de conflictos en lo que ha sido tradicionalmente la vertiente jurisdiccional, y en esta otra, que pues tiene relativamente poco tiempo en nuestro sistema jurídico, pero que de alguna manera está cobrando una importancia crucial, que son los medios alternativos de solución de controversias. Y sobre todo, cuál es el papel que el abogado tiene que jugar en este tipo de medios alternativos. Entonces, ante este sería el panorama prácticamente de nuestra plática, y a lo primero que me quiero referir es, por supuesto, a la reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación, que todos conocemos, que todos hemos vivido y que la mayoría hemos sufrido en estos días de manera muy significativa. En lo personal, debo mencionarles que aun cuando estoy casi a 6 años de haber concluido mi encargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de haber dejado el Poder Judicial de la Federación, pues lo cierto es que es para mí el Poder Judicial y la Suprema Corte los he considerado mi casa, porque fue donde desarrollé mi vida profesional durante 44 años. Entonces, no es fácil ver cómo se va destruyendo una institución que, en mi opinión, costó tanto trabajo y tantos años ir consolidando. Entonces, no ha sido fácil aceptar todo lo que ha pasado, pero bueno, como dicen, la vida tiene que seguir, y uno tiene la obligación de reinventarse ante las situaciones que nos presenta la vida y, y pues bueno, ante esto, lo único que podemos decir es que, primero, ¿cuáles son los ejes fundamentales de nuestra reforma y qué nos ofrecen estos o qué retos nos presentan estos ejes de la reforma? Y sobre esto, bueno, pues para platicar acerca de la función de los abogados en nuestro país. Como ustedes saben, lo primero fue pues una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un cambio en la designación de los ministros, pero no solamente de los ministros, que también esto es, en mi opinión, todavía más grave, sino que establecer la elección popular para
ministros, magistrados y jueces. Y esto refiriéndonos de manera específica al Poder Judicial de la Federación, pero todos sabemos que la reforma constitucional también ha abarcado la réplica de esta reforma a los tribunales superiores de justicia de los estados. Por otra parte, también importante de esta reforma ha sido la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal. Ustedes saben, fue un órgano de reciente creación todavía a partir de 1994, y dividir prácticamente al Consejo de la Judicatura Federal en dos órganos de carácter administrativo uno y pues un poco jurisdiccional el otro, pero relacionados con la administración, uno de ellos del Poder Judicial de la Federación, que a diferencia de lo que sucedía con el Consejo de la Judicatura, hoy administrará de manera conjunta a lo que antes eran los tres órganos que se administraban de forma distinta, por el Consejo de la Judicatura, dos de ellos, y la Corte de manera totalmente independiente. El Consejo de la Judicatura solamente se encargaba de la administración de juzgados, de tribunales, y tenía cierta injerencia en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy se crea, y por supuesto no tenía intervención alguna en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy el órgano de administración que se crea es justamente para administrar a los tres órganos cupulares, podemos decir, del Poder Judicial de la Federación, a la Corte, a jueces y a magistrados, y por supuesto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la creación de un tribunal de disciplina, que de alguna manera pues constituye el órgano para poder en un momento dado establecer o juzgar la conducta de jueces, magistrados e incluso proponer el juicio político para los ministros. Entonces, el Tribunal de Disciplina es un tribunal que se crea con amplias facultades que en un momento dado pues le dan una fuerza pues que puede influir de manera importante en decisiones de jueces y magistrados, porque si nosotros vemos la competencia que le dan, en algunos aspectos esta competencia se torna un poco subjetiva, por decir algo, pueden sancionar a jueces y magistrados que de alguna manera consideren que emitieron resoluciones que son contrarias al orden público, al interés general, pues estamos hablando de conceptos realmente muy, muy subjetivos. Entonces, esto sí pone en serio riesgo a la independencia jurisdiccional. Y bueno, también hay nuevas reglas procesales para la instrumentación de los juicios de amparo, de las controversias constitucionales. Y bueno, de alguna forma esto ya son situaciones más particularizadas que si nos da tiempo las tocaremos, si no, no será posible. ¿Qué fue lo que se dijo en la exposición de motivos para justificar esta reforma constitucional? Pues lo primero que se dijo en la exposición de motivos fue que era necesaria esta reforma por la ausencia de una verdadera independencia judicial. Y bueno, yo aquí me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿es realmente la independencia judicial la que motiva esta reforma? Pues yo creo que precisamente la actuación del Poder Judicial con cierta independencia diría que fue lo que motivó la reforma, no por ausencia, sino por actuar con independencia judicial, que es precisamente lo contrario de lo que motiva en la exposición esta reforma. Pero bueno, pues ahí tenemos como ejemplos algunos juicios como la reforma energética, la no intervención del ejército en las labores policiales, la determinación de ciertas obras que tenían el carácter o no de seguridad nacional, y bueno, y muchas otras más que ustedes conocen muy bien y que han sido publicitadas. Pero bueno, lo que se ha manejado es realmente que hay una ausencia de independencia judicial. Yo creo que es todo lo contrario, pero bueno, este fue un primer argumento.
Otro argumento que se señaló en la exposición de motivos y que dio lugar precisamente a esta reforma, se dijo, es el distanciamiento cada vez más profundo que existe entre la sociedad mexicana con las autoridades judiciales, lo que le ha restado pues credibilidad en su actuación y pérdida de legitimidad en sus decisiones. Yo honestamente nunca vi que hubiera ese distanciamiento entre el Poder Judicial y la sociedad mexicana. Yo, bueno, en el tiempo que he trabajado en el Poder Judicial de la Federación, creo que si un Poder Judicial ha sido de puertas abiertas, ha sido el Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el único tribunal en el mundo que sesiona públicamente, y que todo mundo puede conocer cuáles son las razones y los motivos de su deliberación para llegar a una decisión específica. No hay otro tribunal en el mundo que pueda hacerlo. El único que televisa sus sesiones, es el Tribunal de Brasilia, pero ese tribunal televisa sus sesiones con cierta edición, no son simultáneas, no son en vivo, como sí sucede en nuestro país. Entonces, creo que más apertura, más acercamientos a la sociedad es difícil encontrar en otro tribunal del mundo. Esto independientemente de que hay un sistema de comunicación que todos los días saca un comunicado para explicar cuáles fueron los asuntos que se resolvieron, que tiene un canal de televisión que además tiene programas específicos en donde se explican los asuntos que resolvió la Suprema Corte, se televisa las sesiones del Tribunal Electoral en su sala superior y por supuesto por internet podemos ver las sesiones de los tribunales colegiados de circuito para todos aquellos despachos que tienen asuntos que se están resolviendo. En ese momento se enteran de cómo se resuelve y cuáles son los motivos para que llevan a los juzgadores precisamente a esa resolución. De veras, yo no he visto un poder judicial en el mundo que haga este tipo de comunicación de sus decisiones. Entonces, no entiendo que hoy se diga que no existe esa comunicación. Pero bueno, fue otro de los argumentos que se manejaron. Y bueno, también se dijo que porque los órganos jurisdiccionales privilegiaban los intereses de los grupos de poder. Y yo digo, el Poder Judicial de la Federación no está privilegiando a nadie, simple y sencillamente decide los asuntos que se someten a su consideración. Y si hablamos de sentencias que en un momento dado se refieren a grupos vulnerables o a personas que en un momento dado se encuentran en estado de precariedad, pues no tenemos más que ver la jurisprudencia que se publica todos los viernes para enterarnos de cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho una doctrina constitucional en materia de amparo contra leyes, en materia de perspectiva de género, en materia de grupos vulnerables sobre, por ejemplo, como de personas discapacitadas, con personas de escasos recursos, y sobre todo para ver los criterios que se han dicho y hecho y formulado en materia de preservación de medio ambiente, en preservación precisamente de todos estos grupos vulnerables. Entonces, decir, se está privilegiando nada más a las personas con poder, pues tampoco podemos decir que esto sea cierto y que en un momento dado se deje en el olvido a las personas que carecen de las posibilidades de pagar un abogado. Ustedes saben, existe un instituto que en un momento dado privilegia, por supuesto, la defensa de todas aquellas personas que no tienen cómo pagar un abogado y que pueden en un momento dado, no solo en materia penal, tener un defensor público, sino un asesor en cualquier materia litigiosa que se presente en el juicio de amparo. de, de elección de magistrados y de jueces para que tengan una verdadera legitimación. Y yo aquí lo único que les digo es, yo no entiendo la falta de legitimación de juzgadores exclusivamente por la elección popular.
Es cierto que vivimos en una república democrática y representativa, pero los cargos representativos son aquellos en donde realmente a quien se va a elegir por el voto público de alguna manera nos representa como pueblo, nos representa como nación, y es el caso, por supuesto, del Ejecutivo Federal, es el caso de los ejecutivos de los estados, es el caso de las cámaras tanto de senadores como de diputados. Eso es lo que nos hace una república representativa, pero los juzgadores no nos representan a nadie. Los jueces en un momento dado son los encargados de dirimir las controversias y su legitimación no se obtiene con el voto público. Su legitimación se adquiere en el día a día con su experiencia, con su conocimiento y con la expertise que ellos desarrollan para resolver de mejor manera los asuntos que se presentan a su jurisdicción. Pero no tienen que tener una legitimación popular, de elección para que en un momento dado se diga que tienen o no legitimación para ser jueces. Sin embargo, bueno, pues fue algo que motivó muchísimo esta reforma y que de alguna manera pues estableció que deberían ser todos elegidos por el voto público. Como ustedes saben, se ha establecido el 30 de agosto de 2025 como la gran elección de ministros, no en este momento de magistrados del Tribunal Electoral, que se fueron hasta el 2027, y con los grandes problemas que se presentan con la elección de jueces y de magistrados, porque si hablamos que en el Poder Judicial contamos con cerca de 1,800 funcionarios jurisdiccionales entre jueces y magistrados, pues nada más imagínense la cantidad de nombres que tienen que manejarse en las boletas para poder determinar quién va a ser el juez o el magistrado de determinada jurisdicción. ¿Por qué razón? Porque, bueno, la lista de ministros ahora se reduce de 11 a 9, y aún así es una boleta que va a ocupar varios nombres porque se supone que hay 10 candidatos de cada uno de los Ah, ¿de poderes veras? Sí, de ¿verdad? la Unión. Entonces, si hay 10 candidatos de cada uno de estos Aquí en el, poderes ok. por Y 9, de VIPs, ¿y qué te ya pongo ahí para que lo veamos, ¿verdad? estamos hablando de ¿Nos pues ayudan a apagar 90 su micrófono, por 90 favor? candidatos. No sé si alguien quisiera intervenir en alguna pregunta o algo. Estoy escuchando No, alguna no, voz, entraron pero con no un alcanzo a micrófono prendido. distinguir. Una disculpa, señora ministra. Ingresaron con el audio encendido. Les pedimos por favor a todos que, por respeto a la ministra, procuren tener todo el tiempo sus micrófonos apagados. Una disculpa. Adelante, por No, favor. no, no, no hay ningún problema. Pensé que era alguna pregunta, no se preocupen. Entonces, bien, el problema que se presenta, pues, es la operatividad de este tipo de situaciones que se van a dar precisamente en la elección y que viendo aún con el número de jueces y magistrados que hoy se han jubilado, porque muchos decidieron mejor jubilarse si ya tenían los requisitos para hacerlo para evidentemente no participar en las elecciones que se van a dar en el 2025. Entonces trataron de que la reforma se establecieran dos fechas de jubilación, de elección, una en el 2025 y otra en el 2027, para lo cual de manera muy triste y muy deleznable para jueces y magistrados, los metieron a una tómbola donde se sacaron los nombres para saber qué mitad de los que todavía estaban en activo debían elegirse en el 2025 y quiénes en el 2027. Si nosotros vemos los requisitos para la elección ahora de jueces, magistrados y ministros, pues vemos que aquellos requisitos que estaban encaminados a la calidad de las personas que debían ocupar este tipo de cargos, pues se ha reducido de forma considerable. Hoy para ser ministro
de la corte o para ser juez o magistrado, pues se necesita nada más prácticamente ser abogado, pedir alguna carta de recomendación a los vecinos o a alguien que nos conozca, que a lo mejor no todo el mundo nos puede dar una carta de recomendación, pero bueno, y tener un promedio de 8 y de 9 en la especialidad a la que les pudiera corresponder. Se bajó la edad en el caso de jueces y magistrados y esto de alguna manera lo que determina y lo triste, al menos desde mi punto de vista, es precisamente que con esto prácticamente se le da fin a la carrera judicial. Y esto es algo, pues, que se había fomentado durante este tiempo. Bueno, la carrera judicial se venía, pues, prácticamente impulsando desde hace muchísimos años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y después en el Consejo de la Judicatura Federal, mucho antes de la reforma de 1994, la ley orgánica ya establecía un escalafón de carrera judicial precisamente para la formación de sus integrantes con la idea de que quienes llegaban a ocupar el puesto de juzgadores, pues realmente fueran personas que no solamente tuvieran que reunir los requisitos éticos de probidad, y de buen comportamiento, sino sobre todo el de conocimiento, el de experiencia en la materia para poder desarrollar de la mejor manera posible y sobre todo con excelencia la labor jurisdiccional. Y hoy la carrera judicial, pues prácticamente con la reforma se ve total y absolutamente trastocada. Cuando las personas que aspiren a esto, lo que tienen que buscar, pues es la simpatía popular para ser electos, en vez de tener, como se acostumbraba, pues la idea de participar en los cursos que se establecían en la escuela judicial, cursos importantísimos para formación, desde actuarios, secretarios, para jueces de distrito, para magistrados de circuito, y que de alguna manera iban conformando precisamente esa personalidad que tenía que tener el juzgador, además de los años de servicio en los diferentes escalafones de la carrera judicial, que por supuesto les daban una gran experiencia. Esto hoy se ve totalmente trastocado con la reforma, porque hoy lo que tenemos es que buscar apoyos, pues precisamente de las personas que de alguna manera se desenvuelven en el ambiente político, precisamente para un cargo que hoy se vuelve prácticamente de elección popular. Entonces, se cambia la meritocracia, que había sido el fundamento de la carrera judicial, por una situación en la que va a intervenir más directamente la política, las simpatías y los apoyos de una persona, y que de alguna forma ponen en riesgo, en riesgo el tener que devolver ciertos favores a quienes en un momento dado apoyen el llegar a ocupar este tipo de cargos. No quiero decir que sea la regla general en todos los casos, porque quizás habrá personas que no necesariamente busquen el redituar este tipo de apoyos, ni mucho menos, sino simplemente presentar sus candidaturas y bueno, si la suerte los favorece, tratar de hacer una buena función. No quiero generalizar tampoco, sin embargo, el hecho de que hoy la carrera judicial, la preparación, no se privilegie de la misma manera que el llegar a través de un apoyo popular, pues creo que la distancia entre la calidad de un juez que llega por meritocracia a un juez que llega por simpatías populares, creo que es abismal. Pero bueno, finalmente las cosas así están, la convocatoria ya salió, las personas ya están presentando sus solicitudes para formar parte pues de esta elección que se va a dar en el 2025. Nombraron ya los comités de los tres poderes del Estado para que hagan una depuración de ver si se cumplen con los requisitos formales, pero también debemos entender de que de alguna manera, como el número de candidatos a los que se reduce cada plaza son 6, bueno, pues
muchas personas quizás reúnan los requisitos que hoy se piden, pues porque como son más laxos, se hacen con mayor facilidad y también entrarán a una tómbola para saber cuántos son los que van a quedar para ir a la boleta y de ahí pues que la gente vaya a las urnas y que en un momento dado sean electos. Pero bien, esto es tema, en grosso modo, la reforma constitucional que todos ustedes conocen y conocen muy bien. Ustedes saben que hubo la impugnación de esta reforma en diferentes medios, hubo la impugnación a través de acción de inconstitucionalidad, a través de diversos juicios de amparo, se concedieron ciertas suspensiones con las que no se cumplieron, y bueno, el desenlace de la acción de inconstitucionalidad de sus acumuladas que se vio recientemente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues yo creo que es de todos conocido. La apertura de la Suprema Corte en televisar su sesión, pues nos dio prácticamente la idea de que cuál es la situación de nuestro país en ese sentido, lo cual en lo personal para mí es muy, muy triste, la desestimación de esa acción. No me voy a referir a los aspectos jurídicos que me encantaría, pero ahí nos llevaríamos muchísimo tiempo. Si en alguna de las preguntas surge, con muchísimo gusto la contestaré. Es un tema que aunque me duele, me resulta totalmente apasionante hablar de la impugnación de una reforma constitucional. No me voy a referir a eso en este momento a fin de no alargar más este preámbulo para hablar de los MASC, pero la situación de nuestro país es crítica en este sentido. ¿Por qué? Porque está un poco en jaque, diría. No quiero asegurar total y absolutamente, porque yo creo que de la actuación de los abogados va a depender mucho el sistema judicial que vamos a tener y cómo se planteen las cosas ante él. Y por otro lado, también el hecho de que se lleven a cabo los medios alternativos de solución de controversias puede darles, por supuesto, a los justiciables la confianza de que se va a seguir impartiendo una justicia en diferentes, podemos decir, vías, pero que los problemas pueden seguirse resolviendo satisfactoriamente. Entonces, por lo que hace a la reforma judicial, voy a dejarlo hasta aquí, únicamente estableciendo, pues que sí hay un poco de incertidumbre en lo que puede ser a partir del nombramiento de los nuevos juzgadores que van a llegar por el voto público, precisamente de cuál va a ser la actuación cuando su designación no privilegió la carrera judicial, la experiencia y el conocimiento. Pero bien, en ese estado de cosas, ¿cuál es el papel? ¿Cuál es el papel realmente de los abogados, del foro de nuestro país para efectos de enfrentarnos pues prácticamente a una reforma de esta naturaleza que nos presenta retos de incertidumbre y que nos presenta retos de problemática? Yo creo que tenemos, como ustedes saben, como abogados, dos vías de solución de conflictos. Una que sigue siendo la jurisdiccional, con este nuevo sistema de justicia que se nos ha presentado y que al final de cuentas, pues, si quieren, no es muy halagueño, a lo mejor estamos con dudas y con incertidumbres que no necesariamente tienen que ser todas negativas. Yo creo que puede llegar aún por el voto público gente proba, gente profesional que desarrolle su trabajo como debe de ser. El sistema nos ofrece precisamente el, el aspecto dubitativo. ¿Por qué? Pues porque desafortunadamente no se privilegia el estudio, no se privilegia el conocimiento, pero no quiere decir que todo mundo que llegue a ejercer la función jurisdiccional necesariamente vaya a ser un mal juzgador. No, no quiero generalizar. Yo creo que pueden darse diferentes situaciones, aun cuando el hecho de que no se respete una carrera judicial, un examen, una meritocracia, pues sí nos ofrece la posibilidad de tener pues ciertas dudas en cómo se va a llevar a cabo la impartición de justicia. Creo que el papel del abogado es fundamental también para poder ir llevando
una justicia que en un momento dado, si nosotros que somos los abogados que proponemos a la justicia, cómo se debe llevar a cabo determinada situación, proponemos promovemos las demandas correspondientes para solicitar que se formen los procedimientos jurisdiccionales, pues creo yo que también tenemos una gran responsabilidad para tratar que el nuevo Poder Judicial que iniciará funciones en el 2025 actúe sobre ciertos principios democráticos, pero sobre todo por el bien del país, que nos dé seguridad jurídica. Y aquí es donde el papel del abogado litigante que adopte la vertiente jurisdiccional, debe de tomar en consideración. Entonces, ¿qué tiene que fomentar el abogado que decida continuar por la vía jurisdiccional la solución de un conflicto o formular la solución jurisdiccional ante un juzgador? Pues fomentar los valores constitucionales y los principios democráticos. ¿Por qué? Porque más allá de cualquier ley o reforma específica, existen principios que subyacen en la mayoría de las constituciones, como es la dignidad humana, como es la justicia, como es la equidad y el respeto a los derechos humanos. Y estos principios tienen que guiar de alguna manera la interpretación y la aplicación del derecho, y el abogado tiene la obligación de hacerlos respetar y de pedir que los juzgadores los respeten, precisamente, ¿para qué? Pues para que logremos una justicia, sobre todo adecuada, una justicia pronta, expedita, con todo lo que en un momento dado nuestro artículo 17 constitucional establece, que se valore la integridad y la ética profesional. ¿Por qué? Porque de nosotros depende, como dicen, para un acto de corrupción se necesitan dos: quien lo ofrece y quien lo recibe. Entonces, si el abogado no se presta para eso, el juez no puede aceptar una situación de esa naturaleza. Entonces, procuremos la integridad, y la ética profesional. Esto es fundamental para nuestra impartición de justicia. Por otro lado, la legitimidad y la legalidad. Tengamos la Constitución, la ley, los tratados, la jurisprudencia siempre en la mano, el conocimiento de las reglas del juego, el establecimiento de estas preexistentemente y sobre todo el hacerlas valer, es lo que nos da seguridad jurídica en el juego de cualquier procedimiento de esta naturaleza. Entonces, el conocimiento de ellas y el hacerlas valer es para mí importantísimo. También, por supuesto, el desarrollo de nuestra jurisprudencia, que esta, pues, y evidentemente puede cambiar en el momento en que las integraciones cambian y que en un momento dado, pueden, pues sí, transformarse, pero al final de cuentas yo creo que las jurisprudencias se forman de los criterios que los abogados proponen en un procedimiento jurisdiccional. Y yo creo que esa es la base de lograr que este procedimiento pueda llevarse de alguna manera, de la mejor manera posible. Otra es un activismo judicial y social, es decir, publicitar de alguna forma cómo se llevan a cabo esos procedimientos y, por supuesto, felicitar también cuando esto se lleva a cabo de manera adecuada y de manera correcta. Y de esta forma, pues tratar entre los mismos abogados de ir formando un poder judicial que cumpla con todas estas reglas, con todos estos principios, por el bien de nuestra seguridad jurídica y de nuestro país. Pero también tenemos los abogados otra parte importantísima que no podemos soslayar y que yo creo que es algo que está ingresando a nuestra cultura hace relativamente poco tiempo: los medios alternativos de solución de controversias. Recuerden ustedes que esto se entendió como parte de aquellos sistemas jurídicos de common law, no tanto de los medios jurídicos de sistema escrito. Nuestro sistema no les daba tanta importancia. Sí existían en algunos procedimientos, pero prácticamente no se llevaban a cabo o se llevaban a cabo de forma mínima.
Sin embargo, sabemos que hubo una reforma constitucional relativamente reciente de nuestro artículo 17, en donde se estableció que las leyes preverían mecanismos alternativos de solución de controversias. Se le dio un especial énfasis a la materia penal para regular su aplicación, pero la idea fundamental de la reforma constitucional fue implementarlos en todas las materias prácticamente. Bueno, hay sus excepciones, pero que se pudiera fomentar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque la explosión demográfica, el número de asuntos que llegan al Poder Judicial han sido de tal, y no refiero solamente al federal, sino a todos los tribunales del país, federales, locales, poderes judiciales estatales, tribunales autónomos, ha sido exponencial. Y resulta que en muchas ocasiones la preparación, el conocimiento se ve rebasado por el número de asuntos. Entonces, la adopción de los medios alternativos de solución de controversias, pues trató de alguna manera de educar a nuestro gremio profesional para tratar de encontrar un sistema alternativo de solución que de alguna manera coadyuvara con el propio Poder Judicial Federal, no federal, sino federal o local, para que la solución de conflictos se pudiera dar de manera alternativa y que solamente llegaran a juicio aquellos asuntos en los que realmente no hubo la posibilidad de que se tuvieran una solución a través de alguno de estos medios. Entonces, lo que sucede es que, bueno, se le dio un especial énfasis a la materia penal, incluso pensando cuando esto se estableció que se iba a tener algo así como un 80% de posibilidades de solución a través de los medios alternativos de controversias. Sin embargo, en la práctica, pues se vio que esto no fue así. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra misma cultura el no estar como hechos a, primero que nada, pensar en estos medios. Y yo aquí diría que lo que tiene que venir es un cambio de mentalidad dentro del abogado. ¿Por qué dentro del abogado? Porque en un momento dado, la idea fundamental es que, por supuesto, los abogados, en el momento en que alguien llega a hacerles el planteamiento de un conflicto, pues nuestra formación en un sistema romano canónico, pues más bien era de pensar, bueno, pues qué recurso procede. Vamos a irnos a un recurso ordinario, a un recurso administrativo, a un medio jurisdiccional. ¿Cuál es la vía adecuada? En nuestra mentalidad de abogados, al menos yo mucho mayor que todos ustedes, siempre pensando en un sistema romano canónico en el que los abogados éramos hechos para la solución de conflictos a través únicamente de medios jurisdiccionales, pues es empezar a buscar cuál es la vía idónea dentro de los medios jurisdiccionales para lograr precisamente la solución de este conflicto. Y yo creo que hoy, no solamente a partir de esa reforma, sino que hoy debemos pensar en que en el momento en que llega a nuestros oídos la posibilidad de un conflicto, lo primero que tenemos que exponerle a las personas es, fíjate que existen muchas otras posibilidades, además de los medios jurisdiccionales, que pueden ofrecerte muchas más ventajas para solucionar el conflicto en menor tiempo, con menores, sobre todo con menores gastos, y ahorita vamos a ver cuáles y cuántas posibilidades pueden presentarse para eso. Y aquí como que nuestra mentalidad tendría que ser más en el sentido de decir, este, las empresas, las personas, siempre que realicemos actos jurídicos
que puedan tener consecuencias jurídicas, que de alguna manera pueden desembocar en un problema o en un conflicto que tenga que resolverse de alguna manera, tenemos que pensar en tres situaciones importantísimas. La primera de ellas es la prevención de estos conflictos. La prevención de estos conflictos para el abogado, sobre todo corporativo, que de alguna manera va siguiendo a las empresas o a las personas que tienen actividades empresariales o que realizan determinados actos jurídicos, para que desde el momento en que estos actos jurídicos se plantean, tener la prevención de evitarlos. Y esa prevención tenemos que tenerla presente desde el momento en que se firma un contrato, desde el momento en que se lleva a cabo una operación, es decir, en ese momento vamos a evitar prevenir la posibilidad de un conflicto. ¿Cómo? Con cláusulas claras, con cláusulas que no ameriten interpretación y que si en un momento dado ameritan interpretación, se tenga específicamente determinadas cuáles serían las formas de interpretación. No quiere decir que tengamos la capacidad de adivinar absolutamente todo lo que puede pasar, pero sí de prever aquellas situaciones que normalmente pueden suceder en determinados actos jurídicos. Y sobre todo, el establecer desde el momento en que llevamos a cabo estos actos jurídicos, la posibilidad de solucionarlos a través de medios alternativos. Quizás no descartar la posibilidad de hacerlo ante un órgano jurisdiccional, pero tratar de antes solucionarlo de una manera mucho más rápida, mucho más eficaz y mucho menos costosa a través de un medio alternativo de solución de controversias. Otra situación que se nos prevé, bueno, después, además de la prevención que debemos de tener en cuenta, es la gestión de este tipo de conflictos. El gestionar este tipo de situaciones es precisamente el desarrollar que como sí se previeron ciertas cosas, tenemos más facilidad en su gestión para poder desarrollarla de manera exitosa. Y que si en un momento dado, aún así, se nos presenta un conflicto, bueno, pues tener la posibilidad de solucionarlos ¿cómo? A través precisamente de los métodos, de los métodos que de alguna manera se establecen en la solución alternativa de conflictos. Y bueno, sabemos que normalmente son cinco, cuatro son no adversariales y uno es adversarial. Los métodos no adversariales, pues los conocemos muy bien, son la negociación, la mediación, la facilitación, que viene a ser casi lo mismo, y la conciliación. Y por supuesto, el adversarial, pues viene a ser el arbitraje. Es lo importante de estos métodos alternativos de solución de controversia? ¿Por qué interesan tanto que nuestro sistema jurídico realmente lleguen a tomar una verdadera causa una verdadera carta de naturalización? Porque los conflictos de solución de controversias, de alguna manera, nos van a permitir no tener un litigio a lo mejor tan largo, no tener un litigio tan costoso y solucionarlo de una manera más amigable. Claro, si es que no nos vamos al arbitraje, que de alguna manera esto sí, pues le va a dar la razón a uno sí y a otro no, como si se tratara de un juicio. Pero lo que tenemos que entender es que estos métodos alternativos de solución de controversias son producto de la autonomía de la voluntad de las personas y que al ser producto de la autonomía de la voluntad de las personas, tienen una naturaleza jurídica, desde mi punto de vista, contractual. Son ellas las que deciden de manera unilateral que ellas quieren solucionar sus problemas a través de alguno de estos medios. Y que al decidirlo de esta manera, estamos en presencia de un contrato que se lleva a cabo
para obtener esa solución y que como en todo, en un momento dado, pueden decir, ya no quiero que se resuelva de esta manera e irse con posterioridad a un medio jurisdiccional, pero porque habiéndolo agotado no fue satisfactorio o no pudieron llegar a un acuerdo. Entonces, la idea fundamental de estos medios de negociación, de conciliación, es precisamente lograr que las personas puedan obtener esta posibilidad con un acompañamiento de sus abogados desde antes del conflicto, para tomar previsiones, para estar dentro de la gestión y para solucionar el conflicto en el momento en que se presente. Entonces, ¿qué ventajas podríamos obtener de los medios alternativos de solución de controversias y por qué hoy resultan tan atractivos? Bueno, si estamos con la duda de cuál será la actuación de un poder judicial o de los tribunales que entren en funciones en su momento y tenemos un poco esta situación, vamos a ver si van a actuar o no adecuadamente, no obstante que los abogados que decidan tomar esa vía lleven a cabo lo que hemos mencionado hace un momento en cuanto a cómo ir guiando el procedimiento, cómo ir proponiendo el procedimiento para que éste se lleve de manera adecuada. Bueno, pues si a nuestros clientes, a nuestras empresas, a nuestras personas físicas que pidan asesoramiento, de alguna manera les planteamos el panorama de posibilidades desde un principio, externándoles las ventajas y las desventajas que pueden tener con uno y otro. Creo que esto haría de los medios alternativos de solución de controversias realmente tomaran auge en estos momentos en los que el país se encuentra en esta encrucijada respecto de nuestro sistema de justicia. ¿Qué podemos obtener? Primero que nada, decíamos menos tiempo en la tramitación de un medio alternativo de solución de controversias. ¿Por qué razón? Todos sabemos que un procedimiento pues tiene reglas, tiene plazos, tiene términos, tiene formalidades que el propio artículo 17 constitucional establece y que no es malo, son las reglas procesales del juego que todos tenemos que saber respetar y sobre todo llevar a cabo precisamente para una contienda equitativa. Pero, ¿cuál es la ventaja de elegir un medio alternativo en vez de un medio jurisdiccional? Que es un procedimiento flexible. Es un procedimiento mucho más flexible que un procedimiento jurisdiccional. Es un procedimiento más ágil. Es un procedimiento que se aleja de los formalismos que existen en un procedimiento jurisdiccional y que en un momento dado esa flexibilidad nos puede aminorar. ¿Por qué? Porque las cargas de trabajo no van a ser las mismas para un árbitro, para un mediador, para un conciliador, para un negociador, que las que tiene un juzgador. Y menos ahorita que en un momento dado, con pues la suspensión de labores que hubo, que únicamente se ocuparon de los asuntos urgentes y que tenemos un rezago impresionante en este momento para poder ponerse al día, que ya veníamos arrastrando además de la pandemia, en la que también tuvimos una suspensión importante de labores, y que a esto agréguenle el número de juicios que normalmente ingresan. Entonces, aquí tenemos una situación importantísima, el tiempo. El tiempo lo podemos flexibilizar en la medida en que el procedimiento se torna ágil, en el que se quitan este tipo de formalidades y en el que haciendo un planteamiento adecuado desde un principio por el mediador, por el árbitro, por el negociador, por el facilitador, podemos obtener mucho más agilidad y rapidez. Otras situaciones, recordemos que estos procedimientos que son motivados por la autonomía de la voluntad se basan en la buena fe, en la tolerancia y en el respeto, que eso es importantísimo. En muchas ocasiones, cuando entramos a un procedimiento jurisdiccional, entramos peleados con nuestra contraparte de entrada.
De entrada estamos enojados con la contraparte y de entrada a veces lo que menos impera es la buena fe, lo que menos impera es la tolerancia y muchas veces ni siquiera el respeto. Entonces yo creo que aquí tenemos una situación que de antemano estamos controlando de manera adecuada y de manera debida. Otra situación importante, siempre se ha dicho, y por supuesto así es, que pues la justicia es gratuita. Nosotros no vamos a pagar por llevar un juicio. En cambio, en un medio alternativo de solución de controversias, si bien es cierto que podemos tener este medio alternativo de solución de controversias de manera gratuita, también es cierto que podemos elegir por la autonomía de nuestra voluntad a aquel mediador o aquel árbitro o aquel negociador que nosotros decidamos queremos que nos resuelva el conflicto. Cuando eso sucede, entonces, bueno, pues normalmente estamos hablando de un pago de honorarios. ¿Por qué razón? Porque se trata de un servicio que se nos presta de manera profesional, no por una institución del Estado, sino por una persona que se dedica precisamente a la solución de este tipo de conflictos. Tenemos la posibilidad de elegir cualquiera de las dos cosas: el mediador que viene de la institución en la que en un momento dado sería a la que le correspondería jurisdiccionalmente resolver, o el mediador particular o el árbitro particular que nosotros decidimos resuelve el conflicto. Y dicen, en ese caso, pues sí se tiene que pagar. Sí, de acuerdo, pero también cuando acudimos a un juicio tenemos que pagarle a un abogado. Y la dura puede llegar a ser muy perjudicial, no perjudicial, sino más onerosa, diría yo, por la duración de las etapas jurisdiccionales de un juicio. Ustedes saben que muchas veces se ha hablado, ¿cuánto dura un juicio promedio? Pues en la ilusión y en la práctica nosotros diríamos, uy, pues a lo mejor un año. Pues sí, pero estamos hablando de que a veces hay un recurso administrativo, luego vamos a un recurso ordinario jurisdiccional, después vamos al juicio de amparo y si el caso lo amerita, pues tendremos que ir a un recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto si no se trata de un juicio ordinario en el que a la mitad del juicio hay un acto de imposible reparación y me tengo que ir al juicio de amparo indirecto. Entonces, cuando empezamos a ver todas estas diferentes etapas que se pueden presentar, pues vamos viendo que hay litigios que se alargan a veces hasta 5, 6 y hasta 10 años y a veces más. Entonces, cuando hablamos de la duración de un juicio de esta naturaleza, también hablamos de un costo muy especial. O sea, no, va creciendo el costo de nuestro litigio. Otra de las soluciones, otra de las cuestiones que también es importante es en un juicio tenemos una decisión y yo no digo que sea mala ni mucho menos. Toda mi vida fui juzgadora y siempre traté de poner en mis decisiones, pues lo que correspondía en justicia a mi leal saber y entender y a partir del conocimiento del asunto. Pero lo que nos ofrecen los medios alternativos de solución de controversias, que no sea el arbitraje, que es más similar a la situación jurisdiccional, donde a uno de los dos se les tiene que dar la razón. Lo cierto es que en los otros medios existe la autocomposición. ¿Qué quiere esto decir? Que de alguna manera hay varias soluciones que pueden dejar menos heridos, que pueden dejar menos enojadas a las partes y donde ellas coadyuvan incluso a la búsqueda de una solución que los va a dejar de alguna manera, si no felices, cuando menos no tan enojados y con una solución que va a pues a facilitar el desarrollo de sus negocios, que va a facilitar el desarrollo de su vida personal y profesional. Entonces,
el número de soluciones que se pueden presentar, a diferencia de un juicio, pueden ser muchas. Y esto puede facilitar muchísimo la aceptación de un conflicto. Y la aceptación de esa solución va a lograr que cuando las partes mismas acuden y están de acuerdo a que esa solución es la menos mala para ambas, su ejecución, fíjense bien, va a ser mucho más fácil. Mucho más fácil porque las partes la han construido, las partes han participado incluso en ese procedimiento para la mejor solución que puede tener muchas alternativas, muchas posibilidades. Y algo que normalmente no sucede en los litigios es la comunicación entre las partes. La comunicación entre las partes en los juicios, pues a veces es nada más para injurias o para situaciones bastante desagradables. Si nosotros vamos a un medio alternativo de solución de controversias, esa comunicación, aunque no sea de lo más amable que pudiéramos decir, cuando menos es respetuosa. Es respetuosa porque en la búsqueda de esa solución conjunta, ya, es que creo que habían silenciado. No sé si ya deba de ir terminando, Cris, porque ya van 3 veces que me silencian. Este, bueno, simplemente con esto para abrir ya preguntas y respuestas, a Por lo mejor me supuesto estoy que no, alargando Margarita demasiado. querida, estás en la parte más interesante de tu exposición. Sí, Este, seguramente el que nos está administrando la sesión trató de apagar a otra persona que estaba con el micrófono prendido, pero por yo favor, pensé que a lo mejor era un mensajito porque van 3 veces que me silencian y dije, a lo mejor ya me tengo que no, no, terminar. no, al contrario, discúlpanos, la verdad es que No, estamos no, no. muy Ok. atentos. Estás en la parte más relevante de... Sí, entonces les decía que para mí esta posibilidad de comunicación, esta posibilidad de tener varias soluciones, esta posibilidad de rapidez, de flexibilidad, ¿qué nos da? Que yo creo que es lo más importante, la mayor posibilidad de ejecución de estos acuerdos. Fíjense ustedes que mi experiencia como juzgadora durante casi 44 años, fue hermosísima. Yo realmente me sentí siempre muy realizada y muy feliz en el Poder Judicial. Pero una parte triste era precisamente el llegar a la ejecución de las sentencias. Y era realmente, ay, para mí era hasta motivo de enojo en muchas ocasiones, cómo se tenía que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que las autoridades estuvieran, pues prácticamente a un tris de ser demandadas penalmente para que pudieran cumplir. Y entonces dice uno, pero ¿por qué llegar a esos extremos y por qué alargar tanto un procedimiento de un juicio que ya tuvo un litigio largo en el que obtuvieron una sentencia estimatoria y que después tenemos todavía otro vía crucis para la ejecución de las sentencias? Entonces, yo creo que aquí tampoco quiero decir que sea fácil, sobre todo en un arbitraje, pues nos encontramos casi siempre con ese mismo problema. Pero aquí recuerden ustedes que finalmente es cuando necesitamos el auxilio de los juzgadores para una ejecución. Cuando hablamos de mediación, cuando hablamos de negociación, cuando hablamos de facilitadores, de este tipo de medios alternativos de solución de controversias que les decía, donde las partes van contribuyendo de manera importante a la solución de ese problema, donde se van prácticamente haciendo acuerdos para ir llegando a la solución última y donde participan de manera tan importante las partes,
entonces la ejecución de esos acuerdos, pues realmente es mucho más fácil, es mucho más accesible. Y bueno, con la idea también de que si hay mediadores que están certificados y que de alguna manera esos convenios se elevan a la categoría de cosa juzgada, bueno, pues obtienen también una garantía todavía mayor de ejecución cuando entra el auxilio precisamente de un poder judicial para su ejecución en el caso de que éste se viera en riesgos de no poderse dar. Pero lo cierto es que la posibilidad de ir construyendo estos acuerdos facilita enormemente la ejecución de estos acuerdos y de estos convenios. Incluso les decía con la posibilidad de elevarlos al rango de cosa juzgada. Entonces, pues realmente lo que sí debemos de pensar es que los medios alternativos de solución de controversias, pues son unas nuevas formas de resolver conflictos que ha traído nuestro sistema jurídico, que ha elevado a rango constitucional y que es una nueva vertiente para el abogado mexicano para proponer a sus clientes no solamente la posibilidad de una solución jurídica ante un órgano jurisdiccional, sino la posibilidad de que esto se lleve a cabo de manera más rápida, más fácil, casi casi se dice como un traje a la medida, como ir haciendo efectivamente lo que para cada quien se necesita, lo que para cada asunto corresponde, precisamente para lograr una mejor solución de conflictos. A mí esto me parece pues realmente admirable. A mí me parece que es una forma que ayudará muchísimo a desahogar el trabajo del Poder Judicial, y me refiero tanto al local como al federal, pero que no quiero decir que le vamos a quitar el trabajo al Poder Judicial, ni mucho menos, de ninguna manera. Los órganos jurisdiccionales pues seguirán cumpliendo con su tarea, pero no es lo mismo que un órgano jurisdiccional que tiene un promedio, por decir algo, de 100 asuntos al mes, de repente vea disminuido esto en 50 asuntos a los que, y les estoy poniendo un número irrisorio, porque si vamos a los tribunales del orden común, nada más quisiera que vieran cuántos asuntos tienen al mes, y cuántos asuntos se reciben en todos los poderes judiciales y en el Poder Judicial Federal. No, es simplemente un ejemplo comparativo. No es lo mismo que alguien tenga 100 asuntos para resolver en un mes, que resolver 50, a los que puede dedicarle incluso mayor tiempo, mayor capacidad. Se desahogan sus agendas de audiencias, de desahogo de pruebas, y bueno, se coadyuva incluso para un mejor poder judicial con los medios alternativos de solución de controversias. Entonces, yo creo que el papel del abogado, y eso es lo que hoy prácticamente era el meollo de nuestra plática, es fundamental en este momento, es fundamental. Precisamente ¿por qué? Porque hoy el abogado tiene que plantearle a su cliente, tiene que plantearle a la empresa que asesora o a la persona física que asesora todas las posibilidades que se presentan en lugar de acudir de manera directa a los órganos jurisdiccionales. No descarto la posibilidad, no la descarto, pero una cosa es no descartar esa posibilidad y otra es dar otro tipo de alternativas que nos pueden dar mayor agilidad, mayor rapidez, mayor flexibilidad, mucho más económicas y mucho más efectivas en cuanto a su ejecución. Entonces, por esa razón, a mí me parece que estamos en un momento crucial en el que nuestro sistema jurídico está ofreciendo estas posibilidades que hoy los abogados tenemos la posibilidad de retomar para beneficiar de manera exponencial la solución de conflictos que se presenten a nuestra solicitud. Entonces, sobre esa base, bueno, no sé, quisieran que abramos una sección de preguntas y respuestas. Me encantaría y espero no haberlos aburrido muchísimo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, ministra, por la disertación. Y sí tenemos diversas preguntas. Si nos permite, iremos alternando algunas que nos enviaron del chat y algunas que nos están levantando la mano. Por favor, Sergio, si eres tan amable. Gracias, muy buenas noches. Antes que todo, felicidades, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. En verdad apreciamos mucho la plática que nos acaba de dar la ministra. Yo le quería comentar acerca de lo que dijo de las ventajas de, de los medios alternativos de solución de controversias. Desde mi punto de vista, el tema este de hacerlo más ágil por la economía. Creo que con todo esto que mencionó de la reforma judicial cobra mayor importancia. ¿Por qué? Porque hoy por hoy tenemos a una cantidad bastante grande de juzgadores, jueces, magistrados, ministros, que ya saben que se van. Y entonces, si el día de ayer le dedicaban, vamos a decir, 10, 12 horas de su día a trabajar, pues hoy le van a dedicar 8, porque van a estar pensando en qué voy a hacer el día de mañana, que me voy. Y es algo, a mí me parece algo muy normal. Entonces, ese rezago que ya existía del que habla y que sí, que viene desde la pandemia, desde antes, pues desde mi punto de vista todavía va a crecer más. Y luego, cuando entren los nuevos, donde habrá muchos que no tienen experiencia, porque así lo marca la ley, pues van a tener una curva de aprendizaje enorme. Entonces, otra vez, los jueces, ministros y magistrados que hoy resolvían X número de casos en un mes, en un año, pues en ellos se van a resolver una cantidad mucho menor. Entonces, todavía va a ser mucho peor todo ese rezago. Y por ello yo creo que se convierte en algo esencial el seguir promoviendo estos mecanismos alternativos de solución de controversia. Como bien dijo usted, creo que los principales que lo debemos de promover somos los abogados, porque la única forma en la que yo puedo irme a la mediación es si el contrato que firmé de compraventa o de prestación de servicios o de lo que sea, trae una clausulita ahí que me permite la mediación. Entonces, sí, creo que los abogados tenemos que cambiarnos este chip y decir también qué prefiero, el enfrentarme, y que no es enfrentarme, que también tenemos que quitarnos esa palabra, y debemos de dejar de pensar en esta cuestión de que tengo que ganarle al otro. No, no tengo que ganarle al otro, lo que pasa es que tengo que ganar yo, tiene que ganar mi cliente, no importa que el otro también gane, no se trata de que yo gane y que el otro pierda, podemos ganar los dos, pero en donde, ¿qué pasa si entre los dos encontramos la solución o me quiero arriesgar a irme a un juicio donde me toque un juez que acaba de salir de la carrera y que pues, su única experiencia es que tiene 5 cartas de recomendación de sus vecinos y 8 de calificación? Entonces, ¿quiero eso o prefiero echarme el tiro con la otra parte y juntos encontrar la mejor solución y no irme a eso? Esa sería mi aportación. Y de nuevo, felicidades, muchas gracias por tan buena exposición. No, le agradezco muchísimo. Sí, tiene mucha razón en todo lo que ha mencionado. Sí, es un cambio de chip. Yo creo que sí es importante, y, sobre todo más para gentes de mi edad. Quizás ustedes están mucho más jóvenes y mucho más abiertos a este tipo de cambio, pero para mí sí es un cambio radical de chip. Pero al final de cuentas, yo creo que los actuales jueces, los que se van en breve, en el 2025 o en el 2027, sí están pasando por una situación de profunda decepción, de profunda tristeza, y pues yo me pongo en sus zapatos y les están destruyendo una vida, les están destruyendo una carrera, y es muy entendible. Sin embargo, sí debo de decir algo. Yo casi, casi apostaría porque la gente que tiene una formación de carrera judicial va a dar todo hasta el último minuto.
Y eso lo vamos a ver en las estadísticas de los asuntos que se vayan resolviendo y veremos cómo ellos traerán puesta la camiseta hasta el último momento que ellos se encuentren en la función. Pero ¿qué sucede? Y eso es algo que no podemos, no podemos remediar tan fácilmente, es el rezago que se ha estado formando. El que se ha estado formando justo por la suspensión de labores que hubo con motivo de la reforma y por una carga que también ya se venía arrastrando desde la pandemia. Recordemos que también hubo suspensión por bastante tiempo, solamente casos urgentes, y esto pues motivó también un poco de rezago. Entonces, yo más que pensar en que ya no les interesa, yo diría, sí, sí hay decepción y muy, muy fuerte y también muy válida, muy válida, pero yo creo que ellos van a dar hasta el último momento. Pero esto no quiere decir que no vayamos tomando en cuenta que se viene un cambio, que se viene un cambio profundo en el que al final de cuentas tampoco digo que los jueces vayan a ser malos, no, porque se están inscribiendo muchas personas que creo incluso han participado en el Poder Judicial, muchos secretarios de estudio y cuenta, muchos secretarios de juzgados y colegiados, que en muchas ocasiones presentaron también exámenes y decían, pero son personas que no pasaron. No, espérenme tantito. Para un examen en el Poder Judicial, la convocatoria era abierta para todos los integrantes del Poder Judicial cuando se trataba de concurso interno. ¿Y cuántos se inscribían? Se inscribían más de 1,000 personas para 30, 40, 50 plazas máximo. Entonces, ¿qué sucedía? Que a veces la diferencia de una décima podía hacer el que quedara o no quedara. Entonces, no porque fueran malos no pasaban el examen, sino porque la competencia era enorme de acuerdo al número de personas que presentaban el examen y las plazas que realmente estaban disponibles. Entonces, de esas personas, yo creo que muchas se van a inscribir. Ojalá y la suerte les ayude, porque aquí ya no es el conocimiento, aquí es la suerte. Y esas personas, yo les aseguro que van a seguir siendo profesionales y van a seguir teniendo el amor a la camiseta. Lo que pasa es que el riesgo de una elección, pues es muy alto. Y no necesariamente tenemos la certeza de quiénes son las personas que van a llegar y que tengan realmente ese compromiso con la institución y con el país para poder continuar con un poder judicial con la mística que existía. Que también necesitaba reformas, no lo discuto. Siempre será una institución perfectible, pero no en el sentido que se dio. Entonces, en todo lo demás yo coincido plenamente con usted. Realmente es un cambio de paradigma que debemos hacernos los abogados, pero que yo creo que estamos muy a tiempo para planificar, para prever, para gestionar y para resolver conflictos. Gracias. Muchísimas gracias, ministra. Tiene levantada la mano Roberto. Adelante, Roberto Yáñez, por favor. Muchísimas gracias. Primero, de verdad, muchísimas gracias por haberme invitado a esta conferencia. Fue muy interesante escucharla. De verdad, un gusto. Y pues en sí mi pregunta es saber si usted considera importante o necesario para cualquier materia, sea mercantil, civil, familiar, laboral, etcétera, agregar como una nueva parte del proceso obligatoria, como hacen en Argentina, algún método alternativo de solución de conflictos, sea la conciliación o la mediación, pues tener que hacerlo obligatorio antes de llegar a un juicio. Sí. A mí me parece Te que juro que sería yo pensé que aquí. A mí me, a mí me parece que sería fabuloso que realmente desde la legislación de que se trate se estableciera la obligación de agotar los medios alternativos de solución de controversias. La nueva ley, laboral sí lo establece. La nueva ley laboral incluso exige hoy el certificado de que no se conciliaron, de que no pudieron llegar a ningún acuerdo y que como no pudieron llegar a un acuerdo, van al juicio.
Esto, si se estableciera en todos los demás procedimientos que usted mismo ha mencionado, sería fabuloso, porque no se imaginan la gran carga de trabajo que se les quitaría a los órganos jurisdiccionales y la rapidez, con la que se solucionarían esos problemas. Y lo que decía también su compañero hace rato me parece muy importante mencionarlo. No se trata de llegar y ganar y darle en la torre a la otra persona. Se trata de resolver el conflicto. Y eso es algo que tenemos que entender en nuestro nuevo cambio de paradigma. El dejar a las gentes satisfechas con una solución de conflicto cuando las dos partes dicen, esta es la mejor solución, yo creo que esa es la mejor decisión que podemos tomar, independientemente de que uno pueda haber tenido culpa o no de que se lleve a cabo ese conflicto por haber incumplido con algo. Pero al final de cuentas el conflicto se dio y si al darse dejamos, no voy a decir felices y contentas a todos, pero sí menos complicados, con menos problemas y más satisfechas, yo creo que eso debe de ser realmente la idea de la solución de un conflicto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ministra, quiero decirle que le envían saludos y felicitaciones de diversas partes del país: Baja California Sur, Baja California Norte, Guanajuato, Oaxaca, Tlaxcala y por supuesto Ciudad de México. Y entre otras preguntas eh, sin duda alguna, los abogados tenemos un gran compromiso en seguir fomentando la mediación precisamente. Y bueno, me permito ahora dejar el uso de la voz a nuestro compañero Carlos Ramón, quien también tiene una pregunta. Adelante, Carlos. Muchas gracias. De manera muy práctica, si me escuchan, disculpen un poco la... Ok, rapidísimo. Dos preguntas, ministra. Primero, muchas felicidades. La primera pregunta va enfocada a este concepto de las cláusulas pétreas, de la revisión constitucional de las reformas constitucionales. Yo le planteo mi opinión jurídica y recuerdo un voto concurrente del expresidente de la Suprema Corte, el ministro Silva Mesa, que estuvo en contra, discúlpenme la memoria que me falla, de esta acción de inconstitucionalidad respecto a una revisión de una reforma constitucional. Y que él invitaba a la Corte a hacer revisión a reformas constitucionales. Y me parece que tiempo después, eso fue en el año 2018, si no mal recuerdo, más o menos por ahí, el apunte es que hoy en día no se le puede hacer una revisión constitucional a esta reforma judicial porque ese sistema de precedentes, pues la Suprema Corte no lo venía aplicando. Quiero conocer su opinión al respecto, porque yo creo que si el sistema constitucional mexicano hubiese con precedentes acatado esta lógica, me parece que la reforma judicial no estaríamos hablando de la reforma como se planteó desde el legislativo. Creo que es un defecto del sistema constitucional mexicano, de revisión constitucional. Ahí quisiera conocer su punto de vista. Segunda pregunta, va enfocada, la escribí, pero mejor me expreso. Es, ¿qué hubiese pasado? Y yo digo nombres y apellidos, porque la política es de actores, contexto y circunstancias. ¿Qué hubiese sucedido si el ministro Saldívar hubiese continuado en la presidencia de la Corte, con esos 2 años que estaban buscando, se quedara? No, Okay. ¿y por qué lo pregunto? No digo porque si se hubiese quedado, no se hubiese ido, pero creo que hubieron actores que influyeron en esta situación en lo particular, un sistema que invitó a que la reforma se llevara a cabo. La empujaron desde adentro. Consecuencia, estamos hablando hoy en día de eso. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por las felicitaciones, muy amables. Son dos preguntas muy interesantes. La primera, ¿es cierto que el criterio de la Corte prácticamente se había centrado en que las reformas constitucionales no eran revisables? ¿Por qué? Pues porque se hablaba siempre del principio de supremacía constitucional. Pero debo mencionarles una situación. Yo incluso voté en alguna ocasión, en algunas ocasiones, precisamente diciendo que no era revisable, pero nunca se tocó de manera expresa en uno de estos asuntos el que se tratara de una cláusula pétrea. Y le cito los ejemplos.
Los asuntos más relevantes donde la Corte estableció de alguna manera la situación de si procedía o no la impugnación de las reformas constitucionales fue, han sido asuntos muy publicitados. Casi todos los hemos conocido precisamente porque siempre han sido de todos conocidos. Uno de los que podemos mencionar es precisamente el de la reforma que se hizo cuando la estatización de la banca. En esa ocasión, yo ya estaba en el Poder Judicial, todavía era secretaria proyectista, pero ya me tocó este asunto, saber de su existencia. Y aquí, en realidad, lo que sucedió es que había habido una expropiación bancaria que cuando es atacado en amparo el decreto expropiatorio, se reforma la Constitución para estatizar la función bancaria y decir, el único que puede realizar esta función es el Estado, no los particulares. Entonces pasa de ser una expropiación a una estatización de la función. Entonces ahí yo todavía ni pensaba en llegar a la corte, estaba todavía en un juzgado. Ahí lo que la corte dijo era que no era posible impugnar las reformas constitucionales porque esto se hace en un juicio de amparo. Y en el juicio de amparo lo que decían es dejar, ¿cuál es el principio de relatividad de las sentencias en amparo? Pues que no se aplica la ley que se considere inconstitucional para quien pidió amparo, pero para el resto de los gobernados sí se sigue aplicando. Y la Constitución es pues prácticamente el fundamento de nuestro sistema jurídico y la Constitución no puede aplicarse para unas personas sí, para otras no. Entonces, en realidad, aquí no se puede analizar, una reforma constitucional. Y fueron argumentos más, argumentos menos los que se dieron en ese sentido, pero nunca se habló de una cláusula pétrea. Después vino otro asunto en donde sí se estableció la posibilidad de admitir en amparo la posibilidad de impugnación de una reforma constitucional, que fue el famoso asunto de Camacho Solís, cuando se le puso en la dedicatoria que en el transitorio de la reforma que no, que decían que lo que antes eran jefaturas de gobierno de las ciudades del Distrito Federal, entonces, que eran parte del gabinete del presidente de la República, pues pasaban a ser jefes de gobierno electos por el voto público. Entonces, y ahí cuando se hace esta reforma del cambio de régimen en la Ciudad de México, pues se pone un artículo con dedicatoria, que nada más faltó que le pusieran el nombre a Camacho Solís, que no podían ser electos aquellos que ya hubieran estado como jefes de gobierno, como jefes ¿cómo le llamaban? Jefes del Departamento del Distrito Federal. Entonces se fue al amparo y aquí debo de mencionarles que yo todavía tampoco llegaba a la corte, pero aquí la corte determinó que sí era, que no era una causa notoria y evidente de desechamiento de la demanda y que debía admitirse porque se estaba involucrando una violación entonces de garantías individuales y porque lo único que se estaba impugnando era el proceso legislativo, no la reforma en sí y que conforme a lo establecido por el artículo 195, 196 de la Constitución, que si el proceso legislativo no era correcto, no había reforma constitucional. Entonces que aquí sí era factible impugnarla. Eso dijo la Corte en ese momento. Con posterioridad vinieron otros juicios. A mí me tocaron algunos electorales, pero en esos electorales lo que de alguna manera se estaba impugnando era el artículo 41 constitucional que establecía la posibilidad de contratar propaganda electoral de alguna forma. Esto fue impugnado, se desechó la demanda de entrada. No, porque después, incluso creo que antes de que yo llegara, se vio lo de la reforma indígena y lo de la reforma indígena creo que se dijo que no era posible aún en acción de inconstitucionalidad. Y entonces se presentaron los otros juicios por el artículo 41 constitucional, se desechó la demanda de amparo y lo único era si se admitía o no la demanda, pero
aquí nunca se habló de que estábamos en presencia de una cláusula pétrea. Además, la contratación de propaganda electoral, pues tampoco era una cláusula de esta naturaleza. Entonces, aquí lo único que se dijo es el criterio reiterado ha sido que no procede la impugnación de las reformas constitucionales. Sin embargo, yo creo que hoy la situación es totalmente diferente. Hoy no estamos hablando ni de propaganda electoral, ni de una reforma en materia indígena, ni de estatización de una función, ni estamos hablando de que a alguien se le dijo que no iba a participar en una elección. Hoy estábamos hablando de nuestra forma de Estado y de nuestra forma de gobierno. ¿Y cuáles? Y estábamos hablando aquí sí de una cláusula fundacional de nuestro sistema jurídico. ¿Cuál era esa cláusula fundacional? Pues que el artículo 39 dice que somos una república representativa, democrática, laica, federal, que se basa en el principio de supremacía constitucional y de división de poderes. Y aquí el hecho de establecer a través de una mayoría esta reforma constitucional en la forma que se estableció, pues prácticamente está coartando la independencia y la autonomía del Poder Judicial de la Federación. Entonces, aquí lo que se establecía en las diferentes impugnaciones que se hicieron ante la Suprema Corte y ante los juzgados, pero sobre todo las acciones de inconstitucionalidad que la Corte juzgó, si ustedes tuvieron oportunidad de leer el proyecto del ministro Alcántara, que estableció, yo creo, la posibilidad de un puente para apaciguar un poco la reforma, porque prácticamente venía el sacrificio de los ministros, donde no entraron al análisis del proceso legislativo, porque sabían que determinar que el proceso legislativo no había cumplido con las formalidades, pues era votar toda la reforma. Y votar toda la reforma, pues implicaba pues que no se iban ni jueces, ni magistrados, ni ministros. Entonces los ministros no quisieron de ninguna manera, pues dar lugar a que pensaran que estaban, como dijeron en muchas ocasiones, defendiendo sus privilegios. Entonces dijeron en una forma de autocontención, así lo decía el proyecto, no vamos a entrar ni al análisis del proceso legislativo que votaría toda la reforma, ni al análisis de la elección de los ministros de la Suprema Corte para que no nos vayan a decir que somos jueces y parte en la defensa de nuestros privilegios. Pero sí vamos a analizar una cláusula fundacional de nuestro sistema jurídico, como es precisamente el principio de división de poderes y la independencia jurisdiccional. Y a eso fue a lo que se enfocaron y eso fue lo que declaraba el proyecto inconstitucional. En mi opinión, eso sí es correcto. Porque finalmente, claro, ahí podríamos tener una plática exclusivamente de esto para poder señalar realmente qué es el poder constituyente originario, qué implica el poder constituyente permanente, qué son los poderes constituidos y cuáles son los límites de cada uno de ellos. Que ahí tendríamos pues toda una plática para esto. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo importante? El que siempre dijo la Corte, cuando se trata de situaciones en las que las reformas constitucionales pueden cambiar lo ya existente, lo que la Corte hace o venía haciendo anteriormente, sin hablar precisamente de las cláusulas pétreas o de las cláusulas fundacionales de nuestro sistema jurídico, era el tratar de interpretarlas de manera tal que se armonizara. Entonces, yo lo que digo, o a través de la interpretación o a través de la declaración de inconstitucionalidad de la movilización de una cláusula pétrea, sí pudo haberse de alguna manera aprobado el hecho de que esta reforma sí atenta contra la división de poderes. Em, yo ya no participé, ni mucho menos, pero creo que el criterio era rescatable y desde luego pues necesitaba de una votación calificada que así lo estimó la Corte y que no se dio. Entonces, em, incluso
fue otra de las palabras del ponente al final, que como en un acto de autocontención, pues ya ni siquiera entraron al fondo. ¿Por qué razón? Porque en la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, pues prácticamente se había desestimado la improcedencia de la acción, precisamente diciendo que era una situación que implicaba el análisis de los motivos de fondo y que entonces no podían desestimar la procedencia por esta razón. Pero si esto implicaba los motivos de fondo, pues ya estaban dichos y la votación ya estaba dada. Eso fue lo que tristemente sucedió en esta situación. Mi criterio es que sí puede en un momento dado hacerse. Este, ¿Por qué razón? Pues porque de alguna manera sí se estaría afectando alguna de las cláusulas fundacionales de nuestro sistema jurídico. Este, y de la otra pregunta, pues no lo sé, necesitaríamos tener bola de cristal para saber qué hubiera pasado. ¿Por qué razón? Porque finalmente hubo pues muchos asuntos en los que la Corte votó de tal forma en la que pues no fue del agrado del Ejecutivo en esas decisiones y yo no sé si aún estando el ministro Saldívar la la situación habría sido similar. Muchas gracias, ministra. Vamos a dar paso a unas preguntas del chat y enseguida daremos continuación a las que tienen levantada su manita. Nos pregunta Silvia Mónica Álvarez, en la exposición de motivos de la Constitución de 1917, el constituyente originario expresó algunas justificaciones de por qué los jueces no serían elegidos por elección popular. Bueno, en la Constitución de 1917 sí hubo algún debate sobre eso, sobre todo cuando ¿qué entendemos, qué es la representación? Es cierto que el artículo 39 constitucional establece que nuestro país es una república representativa y que tenemos tres poderes, que dos de ellos son total y absolutamente representativos. ¿Por qué? Porque finalmente el presidente de la República nos representa. Todos los integrantes de la República Mexicana. Es el primer mandatario del país, es un mandatario de nosotros y por supuesto que nos representa. Y por supuesto que también nos representan los diputados y los senadores, desde el punto de vista federalista, como representación de los estados, los senadores, y como representación del pueblo, los diputados, dependiendo del distrito de que se trate, independientemente de los de representación proporcional. Pero ellos sí son representantes del pueblo. Los jueces no representan a nadie. Los juzgadores son los que solucionan los conflictos. La solución de conflictos implica un conocimiento de carácter técnico, implica un conocimiento jurídico, un conocimiento de la ley, de la doctrina, de la jurisprudencia, de los tratados internacionales. ¿Para qué? Para poder interpretar el derecho. No se resuelven los asuntos en representación del pueblo, se resuelven los asuntos con la técnica jurídica adecuada para dar certeza jurídica, para dar seguridad jurídica. Entonces, la legitimación de los juzgados, de los jueces y de los magistrados, yo siempre he dicho, se legitiman día a día con sus resoluciones, con su actuación y con la pues, actuación honesta y responsable que en un momento dado deben tener en el dictado de cada una de sus resoluciones. Esa es la legitimación que tienen que tener los juzgadores, porque no representan al pueblo, resuelven los conflictos del pueblo, que es muy diferente. Y para ello necesitan una preparación adecuada. Por eso se privilegió siempre la carrera judicial. Gracias. Muchas gracias, ministra. También quiero decirle que estuvimos enlazados en aulas de diversas instituciones de educación superior donde se imparte la licenciatura en Derecho y enviamos un saludo, por ejemplo, a Baja California Sur.
desde allá nos han estado viendo. Y bueno, Sara Ruth, por favor, una última pregunta. Por favor, miren, ahí están. Saludos a todos los alumnos de Baja California Sur, muy honrados con su presencia también. Y me parece que hay una pregunta desde allá, por favor. Primeramente, un honor, ministra. Gracias a nuestra presidenta por facilitarnos lo que es esta plática, que sin duda pues es muy nutritiva para, pues tanto para nosotros como postulantes, como operadores del sistema, y pues para ellos, porque es lo que yo les explico justamente pues las soluciones alternas es lo de hoy. Yo me desempeño como defensora pública en materia penal aquí en el estado de Baja California Sur, y en mi experiencia solamente los delitos de alto impacto como homicidios, feminicidios, secuestros, es lo que estamos dejando llegar a juicio. Lo demás, despojo, allanamiento de morada, lesiones, daños, siempre vamos a ponderar lo que son los mecanismos alternos de solución de controversias. Y pues nos gustaría que le dieran algún consejo a algunos de estos jóvenes que apenas van para lo que es la práctica. ¿Qué consejo les daría? A ver. ¿Cómo no? Buenas. A ver. Buenas, pues justamente lo que comenta mi profesora aquí, ya teniendo este panorama, este futuro panorama tan claro y tan inevitable como lo es, con todas las consecuencias que ha traído a nuestro sistema judicial la nueva reforma. Yo como estudiante y mis demás compañeros aquí, ¿qué nos recomendaría a futuro? ¿Cómo podemos Bueno, confrontar este nuevo sistema? ¿Cómo ahora teniendo la justicia siendo una posibilidad de recaer todo su poder sobre básicamente cualquier ciudadano? ¿Nos aconsejaría postularnos a nosotros en algún momento para ser jueces, para ser magistrados, exponernos ante este sistema de votación, de tómbola, como usted comenta, o dedicarnos de alguna otra manera a litigar, de alguna manera a impartir justicia por otros medios? Bueno, primero que nada decirles que la carrera jurídica, la carrera de derecho, afortunadamente para quienes nos hemos dedicado a ella, nos ofrece muchas posibilidades. La carrera nos da la posibilidad, pues, de dedicarnos a la academia, a la judicatura, al cuerpo diplomático, a la función pública. O sea, es de lo más versátil que nos podamos imaginar. Yo lo que les he recomendado siempre a mis alumnos es hacer lo que a ustedes les satisfaga, lo que a ustedes les llene, lo que los haga sentir realizados personal y profesionalmente. Cuando nosotros encontramos en nuestra carrera esa felicidad de realizar el trabajo que nos gusta, que nos llena de satisfacción, pues nos hace sentir realmente bien. El trabajo es realmente una delicia, es una manera de sentirnos felices, y a eso venimos a este mundo. Yo creo que no podemos dedicarnos a algo que no nos gusta, a algo que no nos satisface. Si la ilusión de ustedes es la carrera judicial, pues yo creo que tienen que luchar por ella. Y por eso les decía al inicio de la plática que hoy la abogacía cobra precisamente esa gran importancia, porque somos nosotros los abogados, sobre todo quienes en un momento dado se dedican a defender a las personas físicas y morales, las que pueden hacer que el nuevo poder judicial sea un poder judicial, pues sobre todo ético, profesional, de excelencia, haciendo propuestas de esta naturaleza en nuestras demandas y tratando de que se dignifique realmente nuestra profesión. Si la idea de ustedes como preferencia en lo que deben de dedicarse es realmente impartir justicia, yo les diría, luchen por ello, pero no es postularse porque salgan de la carrera sin la experiencia necesaria. Yo lo que les diría es, si quieren ser jueces, si quieren ser magistrados, por supuesto, luchen por serlo, pero prepárense.
pero sobre todo, primero que nada, vayan a un juzgado y trabajen en un juzgado como oficiales, como actuarios, como secretarios, conozcan realmente las entrañas de la carrera jurisdiccional, que son maravillosas. Y cuando ustedes sientan que tienen la experiencia y el conocimiento suficiente para ser jueces y magistrados, entonces sí, en un momento dado, pues busquen la manera de llegar a hacerlos, pero que ustedes estén conscientes de primero qué es lo que quieren y segundo que tienen la capacidad para hacerlo. Porque no solamente es ahorita lanzarse como jueces saliendo de la carrera sin la experiencia necesaria. ¿Por qué razón? Porque el tener un poder judicial em, capaz, un poder judicial autónomo, independiente, de excelencia, es no el privilegio de los jueces, es realmente el derecho de los justiciables. Si vamos a poner en las manos de un juez, de un magistrado, nuestros derechos, nuestro patrimonio, nuestra vida, ¿qué es lo que esperamos? Pues que sea en las mejores manos, en las más capaces, en las que más exista la convicción de estudio y de excelencia. Entonces, mi recomendación es hagan lo que a ustedes les llene más profesionalmente para que lo hagan con excelencia. Cuando nosotros cumplimos un trabajo para únicamente obtener un sueldo y queremos cumplir exclusivamente con un horario, no pasaremos de la mediocridad. Pero cuando lo hacemos con el gusto, con el amor, con la excelencia que se necesita, realmente hacemos florituras. Y ese trabajo se convierte en nuestra realización, les decía, personal y profesional. Y eso es lo que tenemos que buscar los abogados, independientemente del sistema que tengamos y de la situación en la que nos encontremos, porque la dignificación de nuestra profesión nos corresponde a nosotros. Y si en un momento dado, por cuestiones de elección popular, no fuimos populares y no salimos electos, quedan los medios alternativos de solución de controversias. ¿Para qué? Para dedicarnos a la mediación, al arbitraje, a la negociación, a la solución de conflictos de manera alternativa, que es tan hermosa como la carrera judicial. Entonces, simple y sencillamente, hagan lo que más les satisfague, lo que más les llene y lo que más les haga sentirse realizados para ser realmente felices, dignificando día a día nuestra carrera. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, licenciada. Gracias. Para servirles. Gracias, ministra. Miriam, querida, ibas a hacer un comentario y concluimos, ¿verdad? Gracias. Sí, muchísimas gracias, ministra. Por cuestión de tiempo, le vamos a compartir las preguntas que se quedan aquí, que son sumamente interesantes y algunas inquietudes. Y vamos a dar paso a nuestra querida presidenta y a nuestro vicepresidente para que entreguen un reconocimiento a nombre de toda la comunidad ONCA que en la sesión inaugural está muy agradecida con usted por esta excelsa exposición. Muchas gracias. Adelante, le damos el uso de la voz a nuestro vicepresidente y para cerrar a nuestra querida presidenta. Adelante, vicepresidente, por favor. Pues muchas gracias. Yo creo que nuestra presidenta nos ha metido en un problema porque ha puesto la vara tan alta en esta primera sesión que va a ser difícil mantener el nivel en las siguientes. Hemos tenido a una conferenciante de lujo, a la ministra en retiro que con toda generosidad nos ha compartido pues, los conocimientos que solo se logran a través de una vida dedicada al estudio del derecho y a la impartición de justicia. Y ha sido un placer, ha sido un honor oírla, sobre todo para mí que me dedico a arbitraje, oírla hablar con tanta pasión, con tanto conocimiento y con tanta simpatía de los métodos alternos, el arbitraje entre ellos, pues caray, ha sido un banquete para mí. Quizá abusando del micrófono que se me dio,
quisiera poner un granito de arena en esta cuestión, alertando sobre un riesgo que yo veo en estos momentos. Y ese riesgo que yo veo en estos momentos. Adelante, vicepresidente. Adelante. Gracias. Ese riesgo. Ese riesgo que yo. ¿Alguien tiene encendido su micrófono? Quizás por error, por favor, si lo pueden apagar. Los estoy escuchando todos sus comentarios. Muchas gracias. Decía yo que quería alertar y a ver cómo ayudamos sobre un riesgo que veo en la comunidad de los métodos alternos de solución de controversias. Y es que ante este tiempo de incertidumbre, se está desarrollando una narrativa en el sentido de que, bueno, si no funciona lo que se está haciendo en el Poder Judicial y el Poder Judicial no funciona, ahí están los métodos alternativos para salvarnos. Y la verdad de las cosas es que esa visión ignora una realidad que conocemos los que nos hemos dedicado 25 años a los métodos alternativos, y es que el arbitraje necesita de una judicatura sana. El arbitraje no es que se vaya por una vía totalmente independiente, requiere de la judicatura en muchos aspectos, en la emisión de medidas cautelares, en los procedimientos de reconocimiento y ejecución de laudos, en los procedimientos de nulidad de laudos. Y entonces es muy importante una relación sana entre la figura arbitral y una judicatura que funcione. Si es así, sí, el arbitraje puede ayudarnos a navegar incertidumbres y puede ayudar al rezago judicial y podemos coadyuvar con la judicatura en una relación de ganar-ganar, pero sí necesitamos una judicatura que funcione. Entonces tenemos que encontrar la forma para hacer funcionar este método que a lo mejor no nos gusta, pero que si es una realidad tenemos que encontrar la forma de que funcione, porque los métodos alternos de solución de controversias necesitan y descansan en una judicatura sana y en una relación sana entre la judicatura y los métodos alternos de solución de controversias. Quería nada más poner eso sobre la mesa y nuevamente, ministra, agradecerle enormemente su generosidad ahorita con nosotros, pero sobre todo con México a lo largo de su vida, y en nombre del colegio entregarle este reconocimiento. Muchas gracias, ministra. Ha sido un placer y ha sido un honor. Muchísimas gracias, querida amiga y exministra en retiro, Margarita Luna Ramos. Coincido con lo expresado por nuestro vicepresidente y a mí me parece que lo que tenemos que hacer es ver estos medios alternativos de solución de controversia como algo complementario para poder llevar a cabo la impartición adecuada de la justicia. Tenemos que cambiar la mentalidad. Las partes no necesariamente tienen que tener una disrupción después de un litigio. Los mecanismos alternativos de solución de controversia, particularmente en algunas materias, permiten que las partes sigan teniendo una relación comercial sana. Entonces, cuidar este tipo de relación y que las partes queden satisfechas con el resultado de un litigio, me parece que es un beneficio también muy importante, porque esas partes que quedaron satisfechas con la celebración de un medio alternativo de solución de controversias, seguirán confiando en él, seguirán optando por este tipo de mecanismos antes de llegar a una contienda judicial. Me parece que es un cambio de mentalidad respecto a que estos mecanismos son complementarios a la justicia del Poder Judicial y beneficiosos, por supuesto. No me queda más que agradecerte el que hayas estado en este evento con nosotros. Tú eres nuestra madrina, porque contigo inauguramos estas sesiones de educación jurídica continua. Te quiero decir que tienes abiertas las puertas de este colegio para que nos honres con tu presencia cuando tú consideres pertinente, que fue una delicia escucharte como siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristi. Gracias por la invitación a ti, a tu mesa directiva y por supuesto al auditorio. Muy amables.